Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Mirad qué reliquia me he encontrado haciendo orden en los armarios. Esto cuando tienes tiempo que te pones a rebuscar en el armario y te encuentras estas cosas. Esta camiseta de Ángel Nieto, que en la vida me llegué a poner y ahora no me podría poner porque obviamente es una talla más pequeña, quizás de 1984. Y he encontrado esta camiseta y me ha dado pie a pensar en Ángel Nieto en aquellos años y en el final de su carrera deportiva. Aunque ya hemos dedicado algún episodio a Ángel, creo que él siempre se merece que de cuando en cuando volvamos a su historia. Y hoy vamos a ir a la parte final de su historia. Vamos a contaros cómo fue el final de la carrera deportiva de Ángel Nieto y cuándo decidió que se había acabado eso de ser piloto. Bienvenidos a Historias del Paddock. Bueno, como bien sabréis la mayoría, en los años finales de la década de los 70 y la primera mitad de los 80 es quizás el periodo de mayor plenitud deportiva de Ángel Nieto. Ese tiempo en el que fue piloto oficial en 125 con Minarelli y posteriormente con Garelli. Él culminó una racha extraordinaria de éxitos del 81 al 84, ganando consecutivamente 4 títulos de 125 con una autoridad excepcional, tan amplio y con tanto margen ganaba que se podía ir tranquilamente en verano a Ibiza como le gustaba a él y se saltaba las carreras de Suecia y de Finlandia, aquella gira escandinava en la que él nunca estuvo muy a gusto. En 1984 Ángel se corona campeón, se va de vacaciones y tiene el compromiso con Daniele Agrati, con el patrón de Garelli, de ir a correr la última cita del Mundial a Mugello para ayudar a rematar el título de fabricantes de Garelli. Pero en esa carrera Ángel tiene una caída tremenda. Se rompe el escafoides de la mano izquierda, se rompe el astrágalo de la pierna derecha. Eso le marca definitivamente en el final de su carrera deportiva, una caída que además se produjo nada más y nada menos que en la vuelta 13 o 12 más 1, como le gustaba decir a él. Con lo que, bueno, Ángel con esto tenía argumentos para seguir odiando ese dichoso número. Romperte un astrágalo es una cosa delicada, lleva bastante tiempo y sobre todo cuando ya tienes cierta edad. Ángel ya había cumplido 37 y va camino de 38 años. Pero bueno, él siguió trabajando en su recuperación y fue a 1985 con la determinación de seguir en lo alto del campeonato, pero esta vez con el proyecto de Garelli en la categoría de 250. El proyecto de correr en 250 con Garelli era bastante atractivo porque el dominio y el prodigio técnico de Jean Thiel permitió hacer un motor muy potente, quizás el más potente de la categoría. Pero el problema que tenía es que en la parte ciclo la moto no respondía. Ángel pasó las de Caín en esas primeras carreras de la temporada, hasta el punto de no llegar a clasificarse en el Gran Premio de Sudáfrica, lo cual era una enorme humillación y arrastró muchos problemas durante las primeras carreras del Mundial de 1985, hasta tal punto que, harto, desanimado, decepcionado con todo, buscó una alternativa. Pidió permiso a Grati para liberarse del contrato con Garelli en 250 y consiguió que la familia Rabasa, con los que tenía una larguísima y muy honda relación desde sus orígenes como piloto, le hicieran hueco en la categoría de 80, donde Jorge Martínez Aspar y Manuel Herreros eran los pilotos oficiales. A mitad de campaña consiguió probar esas motos en el Jarama, hizo un buen resultado, también había hecho alguna prueba más con la 125 de Garelli para intentar volver a la categoría de 125, pero aquello no resultó del todo muy bien y entonces se decantó por la 80. El objetivo era apoyar a Jorge Martínez Aspar en sus aspiraciones al título, porque ya en esa temporada Aspar tenía capacidad para luchar por el título de 80 con Stefan Dolfinger y la Krauser. El problema vino que Ángel, claro, llegó a mitad de temporada, aunque no tardó en cogerle el hilo a la moto, pues hubo muchos problemas y el único gran resultado que consiguió fue en el Gran Premio de Francia, su victoria número 90 en el Mundial, logrando un triunfo que le colocó de nuevo en el candelero, le dio confianza, le dio ánimo para pensar que él en la categoría de 80 quizás podría volver a ser campeón.
Y así nos plantamos en 1986. Derby tiene muchos gallos en su corral. Tiene a Aspar, que ha sido subcampeón de 80 el año anterior. Tiene a Champi, que es un efectivo escudero capaz de hacer grandes resultados. Y tiene un Ángel Nieto que a sus 38 años es tan, camino de los 39, es tan ambicioso como en su época más joven. Tener a Ángel Nieto de compañero de equipo era un auténtico infierno. El propio Jorge Martínez Aspar así lo ha reconocido en más de una ocasión. Ángel no te hacía faenas en la pista, no te tiraba, no te forzaba, no te cerraba, pero te hacía la vida imposible dentro del box de forma que tú estuvieras dándole al coco constantemente y te descentrara, no estuvieras a tu tarea de trabajar en tu moto, ponerla puesta a punto. Ángel estaba enredando con esa picardía y esa forma de hacer las cosas que tenían los pilotos de otra época, ¿no? Era muy típico en él que, aunque no lo necesitara, por ejemplo, veía que Aspar trabajaba con un carburador que era diferente al suyo. No lo necesitaba, su moto iba bien, pero simplemente por fastidio enredaba. Oye, ese carburador, quiero probarlo, déjamelo, pónmelo en mi moto. A lo mejor él, ya digo, no lo necesitaba, pero conseguía descentrar a Aspar. Y así estuvo todo el tiempo durante la pretemporada, machacándole, incomodándole con trabajo dentro del box. Y Aspar lo que quería era demostrar que en la pista era el que mandaba. Y en la primera carrera de la temporada fue el Campeonato de España en Gandía. Aspar salió decidido a ganarles y por una diferencia abismal y se cayó en la primera vuelta. Se pegó un palo de esos tremendos que Aspar dice, madre mía, no tenía sentido lo que estaba haciendo, es decir, salir a doblarles prácticamente. Y eso le hizo pensar, eso se dio cuenta que no podía estar así, que él era más rápido que Ángel, era más rápido que Champi, simplemente tenía que hacer su trabajo, centrarse y el día de la carrera salir con su ritmo y a ganar tranquilamente. Ángel confiaba en que esa comida de coco que tenía Aspar jugara a su favor y en el primer Gran Premio del año, que fue precisamente en el circuito del Jarama, él confiaba en que Aspar terminara poniéndose nervioso y que terminara cometiendo errores. Pero Jorge, con mucha calma, dejó hacer la carrera, los tres rodaron muy juntitos y en un momento determinado dio un cambio de ritmo brutal al que Nieto no pudo responder. Y en esa carrera hubo un extraordinario triplete con Aspar primero, Nieto segundo y Champi en tercera posición. Después de eso, el Mundial viajó a Monza. Y allí en Monza volvió a vivirse un enfrentamiento enorme entre Jorge Martínez Aspar y Ángel Nieto. Un enfrentamiento que arrastraría muchos roces entre ellos en tiempo después. En Monza, Aspar y Nieto estuvieron liderando la carrera al principio juntos y muy apretados entre ellos. Aspar no estaba dispuesto a dejarse comer el terreno por Ángel y le dio alguna que otra pasada bastante llamativa. Supongo que todos tenemos o todos tenéis en la imagen, en la retina esa imagen de Ángel aplanado, haciendo la parabólica, la rapidísima curva parabólica de Monza y con Aspar metiéndole un exterior brutal que le dejó totalmente descentrado. Lo que sucedió es que en una de esas vueltas, cuando llegan a la recta de meta, una recta, como recordaréis que es Monza, es un circuito muy rápido, con una recta anchísima y muy larga que acaba en una variante, la primera variante. Y allí de repente Ángel se fue largo y se terminó cayendo. Y ahí se acabó su carrera ese fin de semana. Ángel le afeó mucho la maniobra a Aspar. Dijo que lo que había hecho Jorge es en mitad de la recta había cortado y él, al esquivarle para no darse con él, se salió de la línea, llegó tarde a la trazada y a la frenada y trazó mal y se terminó cayendo. Aspar explicó que el problema era que como iban en recta a fondo las Derby, llegaba un momento que se quedaban un poquito secas de gasolina. Paco Tombas, el ingeniero de Derby, les había colocado un pequeño gatillo para que tiraran de él para que enriqueciera la mezcla de la gasolina y evitar un gripaje. Entonces, ese punto de tirar el gatillo hacía un pequeño vacío en el carburador y las motos como que se detenían un momento. Aspar decidió hacerlo en la recta en ese preciso momento porque notaba su moto un poco seca y eso fue lo que sucedió, que Ángel se encontró esa pequeña retención de la moto de Aspar, lo tuvo que esquivar y ya se descentró en el punto de frenada y la trazada. Esa fue la explicación que dio Jorge, que dio a Ángel, que dio a todo el mundo
Ángel la aceptó a regañadientes, pero Ángel comprendió en ese momento que Aspar iba a ser un enemigo muy difícil y que después de haber hecho segundo en el Jarama y quedarse con un 0 en Monza, sus aspiraciones a ser campeón iban a ser complicadas. La siguiente cita fue en Nürburgring, Alemania, y allí las cosas pues fueron regular. Si en la anterior carrera en Monza había ganado Dorflinger, Aspar con un segundo puesto se mantenía líder, pero en Alemania tuvo un problema, no acabó la carrera y esa carrera la ganó Champierrerons, pero Ángel solo pudo ser cuarto. Eso le llenó de bastante decepción y empezó a desanimarse. Empezó a pensar que a lo mejor su tiempo había pasado. La siguiente cita fue Austria, ya en el mes de junio. Se llegó al Gran Premio de Austria con muchísimas dudas, porque el 26 de abril de 1986 se produjo el accidente nuclear en la central de Chernóbil. Ese accidente afectó a todo el este de Europa. Hubo cancelaciones de muchas actividades. Por ejemplo, estaba previsto que se disputara una prueba del Campeonato de Europa de Velocidad en Salzburg, en Austria, pero esa carrera se anuló. Finalmente el Gran Premio se mantuvo y se mantuvo a pesar de las dudas en materia de seguridad. La verdad es que, claro, en aquellos tiempos tampoco había una información muy precisa sobre lo que estaba sucediendo y las secuelas que podía tener el accidente de Chernóbil. Pero la vida siguió adelante, porque, bueno, aparentemente todo parecía estar más o menos bajo control. Llegaron a Austria con la determinación de ver qué pasaba. Aspar tenía claro que tenía que empezar a ganar más carreras si quería despegarse de Dorflinger. Y Nieto no era en esos momentos su preocupación. En cambio, Ángel tenía la obsesión, tenía la sensación de que el tiempo se había acabado para él, pero tenía esa sensación, la venía arrastrando desde hace ya bastantes meses. Desde aquella caída en Mugello en 1984, el 2 de septiembre de 1984, esas lesiones que hemos comentado al principio, escafoides, astrágalo, ahí ya se dio cuenta Ángel que ya no sentía lo mismo y no veía la competición igual. Y esa mañana del Gran Premio de Austria, que es importante que os pongáis en situación. Salzburgring era un circuito, o es un circuito rapidísimo. Es una cinta de asfalto rodeada de un guardarraíl en un entorno maravilloso, con montañas, un bosque. La verdad es que es un lugar excepcional, un lugar precioso, pero no es el mejor circuito del mundo. Allí con ese panorama extraño y aguardando en la parrilla de salida en una posición muy retrasada en la categoría de 50, Ángel no sabía exactamente qué hacer. No estaba muy convencido. Hizo la carrera de 80 con un resultado muy pobre y cuando estaba en la parrilla de 125, que en una temporada en la que él estaba corriendo con MBA, con la MBA Ducados, en la categoría con Domenico Brigaglia como compañero, Ángel miró desde el fondo de la parrilla, vio ese momento en el que empieza a desalojarse los mecánicos, las paraguas, las azafatas, todo el mundo empieza a apartarse y el ambiente se rodea de un silencio espectacular. Estamos hablando de la época en la que la arrancada era a empujón. Y en ese momento en el que Ángel está rodeado de pilotos, casi en silencio, piensa, pero ¿qué demonios hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? El juez de salida dio el banderazo, la carrera se puso en marcha, las motos arrancaron, Ángel como siempre salió muy mal, salió en el fondo y dio una vuelta perdiendo posiciones paulatinamente para dirigirse directamente a boxes. Entró en los boxes y dejó la moto. Se quitó el casco y le dijo a los mecánicos, se ha acabado Ángel Nieto como piloto. Los mecánicos se quedaron un poco desconcertados, no entendían lo que había dicho, pero Ángel dejó allí la moto, el casco y se retiró a su camión. La temporada siguió adelante, pero Ángel como piloto había llegado a su final. Se lo tomó con muchísima relajación, siguió haciendo carreras, estuvo a punto de ganar el gran premio un gran premio secundario que se hizo en Alemania como complemento a la temporada, pero una avería le dejó fuera de carrera e incluso él llegó a renunciar a algún gran premio para irse de vacaciones con sus hijos a Ibiza. Incluso Pablo y Gelete llegaron a ir a un gran premio que era algo poco habitual en Ángel,
a pasar un fin de semana con su padre en el Gran Premio de Francia. Era una situación muy, muy poco habitual. Y Ángel prescindió de la carrera de Suecia y cedió su moto a Marcelino García, el piloto madrileño que tuvo algunas actuaciones interesantes en el Mundial a finales de los 70. Y cumplida la temporada, Ángel decidió que se había acabado todo. Esa temporada, como sabéis, acabó de forma accidentada en el Superprestigio Solomoto, en aquella carrera homenaje que se hizo a Ángel, en la que terminó lesionándose, demostrando que le echaba muchísimas ganas. Ángel era un ganador, no concebía estar en las motos para no salir a ganar, no hacer un buen resultado. Por eso esa temporada 86 le fue desanimando y desenganchando de los grandes premios. Y recogió de buen grado la invitación de RPM Exclusivas, la promotora de la revista Solomoto, que era el organizador del Superprestigio, de hacer una carrera homenaje dentro de esta competición en la que incluía excepcionalmente la categoría de 80, porque habitualmente el Superprestigio era con motos de 250. Ángel lo aceptó y Ángel hizo una petición especial a Andreu Rabasa, al patrón de Derby. Le dijo que le pidiera a Aspar que le dejara ganar como carrera de homenaje a Aspar, que acababa de ser campeón del mundo de 80, y como homenaje pues que le permitiera ganar, que no apretara a fondo para que Ángel pudiera ganar una carrera. Y aquí hubo un choque de egos, porque claro, Ángel era demasiado Ángel como para ir a pedírselo directamente a Aspar. Y Aspar, recién coronado campeón, también le dijo a Andreu Rabasa, bueno, pues si quiere que le deje ganar, que venga él a pedírmelo. El caso es que el uno por el otro no se pusieron de acuerdo. Años después, Aspar, cuando falleció Ángel, me confesaba que uno de sus grandes pesares fue no haber cedido y haberle dado la oportunidad a Ángel de despedirse ganando. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Ángel fue al Superprestigio con muchísimas ganas, hubo una reunión de los que estaban acampados, los aficionados acampados allí, ahí le cargaron las pilas, se emocionó, salió decidido el domingo a comerse el mundo y terminó dándose un palo monumental y rompiéndose una vez más la pierna, con lo que fue un final un poco accidentado para él, un poco triste, no fue lo que él esperaba. Pero Ángel Nieto como piloto, como decíamos al principio, se había acabado mucho antes. Empezó a apagarse con aquella lesión sufrida en Mugello y definitivamente se bajó de la moto mentalmente, que físicamente se mantuvo hasta el final de temporada, se bajó de la moto mentalmente en el Gran Premio de Austria de 1986. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Yo creo que hablar de Ángel y recordar a Ángel es bueno para todos, es un placer para todo el mundo. Y nada, simplemente daros las gracias por seguir nuestro canal. Ya sabéis, suscribiros, acordaros de dar a la campanita para recibir las notificaciones y compartid, porque compartiendo el canal nos ayudáis a crecer y a mantenernos en actividad. Así que nada más, nos vemos dentro de 7 días con un nuevo episodio de Historias del Paddock. Hasta pronto.